legislativa 2 horas, Jorge colegas Peñafiel, asambleísta, asambleístas, interpelante y proponente de este juicio político. pueblo ecuatoriano, ciudadanos y el mundo entero. El día de hoy nos hemos convocado para llevar a cabo una interpelación a un juicio político que se dio inicio en el mes de noviembre. A inicios del mes de noviembre, apenas posesionados como asambleístas. Es importante mencionar esto porque el proceso de juicio político fue presentado mucho antes de siquiera conocer los casos penales de los señores interpelados que se encuentran en este momento presentes. El doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo, en su calidad de expresidente del Consejo de la Judicatura, y la señora doctora Maribel Barreno Belín, ex vocal del Consejo de la Judicatura, son los interpelados. Este juicio político es extremadamente importante y para eso estoy aquí interpelando a estos exfuncionarios, porque es necesario decirle al país la verdad. La democracia es nuestra mejor arma contra la impunidad y la corrupción. Protejámosla con valentía, estimados asambleístas. Aquí, en este pleno, en este hemiciclo, se va a llevar a cabo un juicio político porque lo merece, porque el país necesita saber quién es Wilman Terán, quién es Maribel Barreno. ¿Qué es lo que ellos hicieron en el Consejo de la Judicatura cuando ellos formaron parte de este organismo? ¿Qué es lo que ellos representan en la sociedad ecuatoriana? ¿De quién ellos forman parte y por qué tienen en este momento esta interpelación? Y esta interpelación, señor presidente y colegas asambleístas, no tiene que ver con la coyuntura, no tiene que ver con el momento en el cual se encuentra el país. Sí, el país tiene muchas situaciones emergentes y condiciones necesarias de nuestra atención, pero sin duda alguna este juicio político no se trata sobre eso. Este juicio político se trata por combatir la corrupción y sobre todo decirle la verdad al país, que el crimen organizado y los tentáculos de la política no deben formar parte de nuestra justicia, ni tampoco pretender controlar la decisión judicial. Nunca en el Ecuador se ha visto cómo los tentáculos del crimen organizado han formado parte de la estructura judicial. Nunca en el Ecuador se ha visto que un señor y una mayoría en el Consejo de la Judicatura puedan hacer y deshacer lo que ellos quieran a simple decisión unipersonal. Este juicio político se trata sobre eso, sobre la transparencia, sobre la independencia judicial que requerimos y también sobre el principio de honestidad que nos tiene que impulsar como funcionarios legislativos, así como jueces de la República. El país no puede esperar más. Cada acción democrática es una estocada al corazón de la corrupción. Y esto es hacer democracia también. Traerles a los malos funcionarios, a aquellos que pretendían utilizar la justicia a su beneficio, aquellos funcionarios que han pretendido utilizar su poder para beneficios personales. De eso se trata este juicio político. Y aquí, de antemano, voy a pretender darles
un comentario relacionado a la posición que han tomado ciertas bancadas. La justicia, estimados asambleístas, muere en la indiferencia, pero vive en la democracia y vive en este hemiciclo, porque cada uno de nosotros representamos un espacio de la sociedad ecuatoriana. Cada uno de nosotros merece esa representación, por tanto hay que honrarla. La decisión de llevarle a juicio político a Wilman Terán y a Maribel Barreno fue una decisión tomada en este hemiciclo, en la anterior sesión. Y lo que pasó en esa sesión fue que cada asambleísta tomó una decisión por su pueblo, por su representación y finalmente por la posteridad que merece este hemiciclo, este legislativo. No habrá justicia sin memoria, ni habrá paz sin sanción a los corruptos. Esto es lo que necesita el país. Saber que la justicia también significa sancionar a los malos funcionarios. Que hacer justicia también es llevar el control legislativo, la fiscalización a los más profundos anales de este país y recordar que con la memoria de aquellos próceres, aquellas grandes personalidades, aquellos grandes políticos, también viven el día de hoy a través de nosotros. Esa es la razón de este juicio político, decirle la verdad al país. Han habido muchas circunstancias en este juicio político que me voy a permitir resumir de manera rápida. Cuando nosotros, como Construye, presentamos este juicio político, no conocíamos de las situaciones penales en las que se encontraba involucrado el señor Terán, la señora Barreno, ni tampoco sabíamos del nivel de involucramiento y de infiltración del crimen organizado en la justicia. No conocíamos de toda esa dimensión, de ese alcance que tuvo Wilman Terán mientras fue presidente del Consejo de la Judicatura. Señores asambleístas, no seamos pusilánimes ante la codicia política y cómplices de la miseria que este momento puede pasar si se los salva a los señores interpelados. No seamos bastardos de la democracia, no perdamos nuestra condición, tengamos la dimensión real de nuestra representación. Al crimen organizado se le dice no, nunca se le dice sí, nunca. En nosotros está el cambio, más allá de nuestra calidad, de nuestra representación como asambleístas. Esta es la construcción de una vida de país, de una vida del Ecuador que tanto amamos, de la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia. Al final del camino, nosotros nos iremos de aquí. Será fugaz nuestra participación en el legislativo, será fugaz nuestra propia vida, queridos compañeros, pero nunca será fugaz las acciones que hagamos mientras vivamos, las decisiones que tomemos mientras vivamos. Y el día de hoy tenemos esa gran oportunidad de darle al país, dentro de tanta oscuridad, un respiro, una oportunidad. Señor presidente, solicito que por secretaría se autorice que se proyecte la presentación que he preparado para este efecto. Proceda, señor secretario. Autorizado. Autorizado, presidente. Se ha hablado en la Comisión de Fiscalización y la argumentación de la votación contraria a la censura de que
en la acusación política no se habría individualizado los cargos contra los interpelados y que al no individualizarse no existía una acusación debidamente propuesta. Pues pese a que incluso dentro de la Comisión de Fiscalización y dentro de la sustanciación de este juicio político fue individualizado, me voy a permitir nuevamente individualizar para que todos tengamos claro cuál es la dimensión y la acusación específica a cada uno de los señores interpelados. Respecto de Wilman Terán, le he acusado en los 4 casos que forman parte de la acusación. 1, la vulneración del sistema de votación y proceso de suspensión y destitución del juez Walter Samno Macías Fernández. La extensión arbitraria de los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia sin concurso previo. Irregularidades en el concurso de oposición y méritos para la selección de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, así como la dilación injustificada en el proceso administrativo contra la jueza Zenia Solanda Vera Ceballos. En el caso de la ex vocal Maribel Barreno, la individualización se expresó respecto de la vulneración del sistema de votación y proceso de suspensión y destitución del señor juez Walter Samno Macías Fernández. Señor presidente, solicito que se reproduzca la prueba audiovisual número 1 para empezar con la interpelación caso por caso, señor presidente. Señor secretario, proceda conforme lo solicitado. Autorizado, presidente. A un señor que se llama Noé Sánchez Llerena. Concomitantemente, después de que tuve esa llamada a través de Rafael Carofilo con Rafael Correa, concomitantemente me buscó Noé Sánchez y me dijo: sé que has tenido una conversación con Rafael Correa vía telefónica y tú y yo nos conocemos de años. ¿Qué te parece si te consigo una reunión? Porque ese es el interés de Vinicio Alvarado, porque él tenía conexión directamente con Vinicio Alvarado. Y te hacemos una reunión para que te pueda el bloque apoyar para que no te hagan juicio político en la Asamblea del Ecuador. Entonces yo le dije: mientras yo no tenga ningún compromiso y solamente pueda escuchar, adelante. Y es así que me confirma que la reunión se iba a hacer en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Aprovechando que el expresidente Rafael Correa Delgado estaba haciendo una agenda académica en Brasil, Sao Paulo. Y el 29 de marzo del año 2023, yo viajo a Sao Paulo. Después de eso, Rafael Correa Delgado me dijo: mira, nosotros vamos a analizar de darte el apoyo político en el bloque, pero tú tienes que apoyarlo a Wilman Terán. Gracias, señor presidente. La voz que escuchaban, señores asambleístas, pertenece al ex vocal del Consejo de la Judicatura, hoy censurado por esta Asamblea Nacional, Javier Muñoz. ¿Qué es lo que nos dice el audio? Y créanme, es un audio muy extenso, solo que tuvimos que evidentemente traerlo acá de una manera corta para que pueda ser escuchado y evidenciado por ustedes. Habla de nada más y nada menos de una reunión que mantuvo el señor Muñoz en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo. Y hablaba de que en esa reunión se realizó con la participación del expresidente Rafael Correa. Él se habría reunido, Javier Muñoz, con Rafael Correa para recibir instrucciones, unas instrucciones que venían plagadas de impunidad. Le dijo, como ustedes pudieron escuchar, que tiene que apoyar a Wilman Terán Carrillo
en el Consejo de la Judicatura, porque curiosamente ya tenía un acuerdo armado con Terán de tal manera que puedan controlar el Consejo de la Judicatura y también la función judicial del Ecuador. En esa reunión se llevó a cabo con el objetivo de armar una nueva mayoría. Hablaba Muñoz y decía que tenemos que hacer una nueva mayoría. Habló, y después ya lo veremos más adelante, habló también de Maribel Barreno y también explicó que formaba parte de esta estrategia. Y aquí es en donde comienza la dinámica política y aquellos tentáculos que pretendieron controlar la función judicial. Esta nueva mayoría, creada con el objetivo de controlar a los jueces, fue parte Javier Muñoz, Maribel Barreno y Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura. La primera acción, la más clara, la más evidente, fue realizada en contra del juez Walter Samno Macías Fernández, a través de dos acciones. La primera acción, la suspensión del juez Walter Macías, así como después, la segunda, la destitución del mencionado juez. El 8 de mayo del 2023, mediante una denuncia presentada en contra de Walter Samno Macías Fernández, se da inicio a un proceso disciplinario en el Consejo de la Judicatura, con el objetivo de suspender al juez. El acta de la sesión 061-2023 y la resolución número PSJ-MPS-014-2023 de 11 de mayo del 2023 suspende efectivamente al señor juez Walter Macías. El señor Macías presenta una acción de protección días después que dejó sin efecto esta suspensión. Pero ¿cómo se llega a tomar esta decisión? La decisión de la suspensión del señor Walter Macías. Y aquí es importante considerar que esta resolución se adoptó con 2 votos afirmativos, 2 votos en abstención y 1 voto dirimente del señor presidente, expresidente del Consejo de la Judicatura, doctor Wilman Terán. Como ustedes saben, la abstención no se suma a ninguna de las 2 opciones y por tanto el voto dirimente no tiene nada que dirimir. 2 votos a favor nunca podrán ser mayoría en un cuerpo colegiado de 5 miembros. Esa decisión de aplicar el voto dirimente fue la decisión de Wilman Terán Carrillo, porque precisamente los 2 votos en abstención pertenecieron a los exvocales Morillo y Barreno. La resolución número 126 del 2022, del 19 de mayo del 2022, en el que consta el reglamento de sesiones, y aquí viene la ilegalidad, el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, en su artículo 16, en la parte pertinente establece que en caso de empate entre votos afirmativos y votos negativos, quien preside la sesión tendrá voto dirimente. No dice entre votos afirmativos y votos abstentivos, porque la abstención es precisamente una decisión de no tomar partido dentro de una votación. Eso es lo que hacía Wilman Terán. Interpretaba la ley, decía lo que quería, incluso, y ya lo veremos posteriormente, se declaró dictador de la función judicial y del Consejo de la Judicatura. Señor presidente, solicito se reproduzca la prueba audiovisual número 2 dentro de la acusación. Señorita prosecretaria, por favor, proceda.
Cuando ya ganó la presidencia, empiezan otros hechos en los cuales Wilman Terán buscaba tener la nueva mayoría. Quiero que esta palabra quede bien clara porque la voy a utilizar bastante. La nueva mayoría era el arreglo que hizo Wilman Terán con Maribel Barreno y Javier Muñoz para poder controlar el Consejo de la Judicatura. La primera reunión que se da a inicios de marzo se da en mi departamento, en el cual, en primer inicio, una de las peticiones principales para poder lograr esta nueva mayoría era el pedido de la vocal Maribel Barreno. El pedido de la vocal Maribel Barreno siempre fue que el doctor Walter Macías tiene que ser separado del conocimiento de la causa por tráfico de influencias que se sigue contra ella y el vocal Morillo. Esa era la pretensión inicial. Y también aprovecharon para poder dividirse las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo hicieron esto, señor juez? Se dividieron las provincias entre los 3 señores vocales y para mayor referencia, le indico con ejemplos, Wilman Terán tenía Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Javier Muñoz, Guayas, El Oro, Los Ríos. La vocal Maribel Barreno tenía Chimborazo, tenía también el Azuay y Pastaza porque era oriunda de esa provincia. ¿Por qué utilizaban o para qué servía este reparto? Era para tener el control administrativo y jurisdiccional de todas las provincias a través de los directores nacionales, señor juez. Ahora, a mayo del 2023, en donde ya estaba cerca la audiencia dentro del caso de tráfico de influencias, que el juez sustanciador era el doctor Walter Macías. Entonces, ahí tengo conocimiento que el 3 de mayo la vocal Maribel Barreno presentó una denuncia ante la Subdirección de Control Disciplinario con el fin de que sea el argumento para el informe de admisibilidad de la suspensión del doctor Walter Macías. Posterior a ello, aparece una denuncia presentada por Esteban Celi el 8 de mayo del 2023, que a mi parecer es muy raro, que justo coincide en esos días, y con esto ocurre un suceso bastante importante el 10 de mayo, señor juez, del año 2023. El 10 de mayo del 2023 ocurre que Wilman Terán, como ya era costumbre, a través de sus asesores podía hacer realmente lo que quería en el Consejo de la Judicatura, y ordenaron a control disciplinario en ese cargo. En ese momento estaba encargada la abogada Marcela Vaca, quien aprovecho para decir que realmente ella era una víctima de las decisiones de los asesores, de los vocales, porque realmente le presionaban tanto que estoy seguro que le provocaron muchos daños a ella. Le pidieron que suba al piso 14 todos los expedientes del doctor Walter Macías para poder estructurar dicho informe de admisibilidad de la suspensión. A lo cual encerraron en una de las oficinas al personal, Marcela Vaca y su asistente, que no recuerdo el nombre, les encerraron para que procedan a trabajar de acuerdo a los lineamientos de los asesores de la vocal Maribel Barreno, quienes responden a nombre de Natalia Vivanco, Milton Altamirano y Jessica Chicaiza. Ellos estuvieron ahí como porteros, como guardias de seguridad, señor juez, que no les dejaban ni moverse. Y también, obviamente, esto era controlado por los asesores de Wilman Terán Carrillo. Santiago Cifuentes, quien era la mente brillante, como le llamaba Wilman Terán, y él era el que manejaba absolutamente todos los plenos, él era el que se encargaba de los plenos, él era el que hacía todo. A mí simplemente me pedía la hora y la fecha para poder poner una sesión de pleno. Entonces, ¿qué sucede en esa reunión en el piso 14? Mientras estaban trabajando en la oficina del presidente se mantenía una conversación entre los vocales Maribel Barreno, Wilman Terán y Javier Muñoz, en donde se estaba dando directrices. ¿Para qué? Para que el informe de admisibilidad tenga como fundamento el artículo 109.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, para decir que el doctor Walter Macías había vulnerado la independencia dentro de esta denuncia. Que para indicarle, señor juez, existían 3 denuncias, 2 presentadas por Maribel Barreno y una por Esteban Celi. La cual, al momento que la señora Marcela Vaca acabó de realizar dicho examen de admisibilidad, elaboró evidentemente el informe, pasó a revisión de Wilman Terán Carrillo. Y en conjunto con la doctora Maribel Barreno, que le mandaron a pedir el ok, respecto a ello, dieron el ok para poder hacer la sesión de pleno, en la cual el 11 de marzo del 2023 se procedió con la suspensión del doctor Walter Macías. 10 de mayo del 2023, aproximadamente a las 16:30, yo me encontraba en mi oficina, en el piso 7, en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, donde llegó el asesor del señor presidente, Santiago Cifuentes, a solicitarme todos los expedientes que estaban o que existían en la subdirección del servidor Walter Macías, para lo cual le solicité a la secretaria de Control Disciplinario, María José Moncayo, que me los facilite. Eran 3 expedientes, el uno era la denuncia del señor Celi de la Torre, el segundo era una denuncia de Maribel Barreno, el tercero era otra denuncia de Maribel Barreno. Se los entregué, al instante bajó otra vez Santiago Cifuentes y me indicó que por disposición del señor presidente, Wilmer Terán, tenía que acudir al piso 14, donde se encuentra la oficina del señor presidente, para trabajar en un proyecto.
para lo cual en control disciplinario siempre se quedan servidores adelantando trabajo o a veces esperando por si algo se necesite. Ahí estaba Javier Almeida, quien ocupa el cargo de resolutor, porque el control disciplinario está dividido en sustanciadores y resolutores. Entonces le solicité a Javier que subamos al piso 14 en compañía con Santiago Cifuentes. Al momento que llegamos al piso 14, a la oficina del señor presidente Wilmer Terán, que queda en la ala A, porque en la ala B funcionan las oficinas de los asesores. Ahí inmediatamente nos quitaron los celulares, incluso a mí también me lo quitaron, a Javier y a mí, solo entramos con las computadoras. En la oficina de presidencia, a ese lado queda el escritorio de Wilmer Terán, y a este lado hay una mesa donde nos instalamos, mi persona a este lado y Javier Almeida al otro lado. Estaba el señor Wilmer Terán en compañía con Santiago Cifuentes, ahí habían también otras personas de presidencia, como Fabricio Herrera, asesor también de Wilmer Terán, estaba Alex Palacios, Andrés Marcillo, y otros más funcionarios ahí de presidencia. En ese rato el señor presidente dispuso que se trabaje en un proyecto de medida preventiva de suspensión en base a la denuncia de Celi de la Torre, y que el proyecto solo se lo iba a trabajar con la falta disciplinaria 109.1 y solo en contra del servidor Walter Macías, porque era el juez ponente de la causa. Javier Almeida estaba redactando el documento, adecuando conforme a la disposición de Wilmer Terán. Ha de haber sido alrededor de las 8 de la noche cuando se hizo ya el primer borrador, el mismo que fue corregido y revisado por Wilmer Terán. También estaba Santiago Cifuentes. De hecho, Wilmer Terán le estaba indicando a Javier Almeida para que pueda tipear y corregir. Después de eso, alrededor de las 8:30 más o menos, ya ingresaron los asesores de Maribel Barreno, Jessica Chicaiza, en compañía con Milton Altamirano. Ahí se hizo una impresión del proyecto, ellos se llevaron, a nosotros nos dejaban ahí, no nos dejaban ni salir ni tener contacto con nadie, a Javier y a mi persona. Después Jessica bajó y se puso también a corregir el proyecto. Estaba Jessica a mano derecha, Javier Almeida en la mitad y yo al lado izquierdo. Estaban tipeando, de hecho ella como maneja Mac, no podía utilizar las computadoras de escritorio, ahí nos estábamos riendo un poco ya del cansancio y del estrés que estábamos ahí, todos tensionados porque no nos dejaban tener comunicación con nadie. Cuando otra vez salieron con el proyecto, otra vez venía Wilmer Terán a revisarnos, entraba Milton Altamirano, y de ahí yo le dije a la Jessica que cuánto más faltaba, que ya estábamos cansados realmente, y ella lo único que dijo, falta que mi jefa del ok. Alrededor de las 9:20 por ahí serían, ya ingresaron otra vez Wilmer Terán, Santiago Cifuentes, Milton Altamirano, estaba Jessica Caiza que permanecía ahí sentada con nosotros. Ya cuando dieron el ok de Maribel Barreno, Wilmer Terán también dio el ok, entonces Javier Almeida pasó en su flash memory a mi computadora para cargar el documento, para hacer el memo con el cual se remite el proyecto de medida preventiva de suspensión al secretario general, a fin de que él ponga en conocimiento del presidente. Gracias, señor presidente. Sé que son audios extensos, estimados asambleístas, pero son muy importantes. En estos audios se evidencia, el primer audio fue expuesto por el señor Alex Palacios. Él es el exdirector nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura. Este señor, queridos asambleístas, formó parte de la estructura de Wilman Terán. El día de hoy sometido a un proceso de cooperación con la Fiscalía, porque reconoció los delitos. Él nos menciona respecto de la creación y la consolidación de una nueva mayoría, y nos dice, esta nueva mayoría, y repito, lo dice varias veces, voy a decirlo muchas veces, fue pedido por Maribel Barreno. Es decir, que Maribel Barreno también formó parte de esta estructura. Y habló el señor Palacios de que no solamente era el objetivo controlar la presidencia y el pleno con esta nueva mayoría, sino que iba a las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. Esas direcciones provinciales tenían nombre y apellido. Tenían el apellido Terán, muchas provincias, el apellido Muñoz, otras provincias, y el apellido Barreno, otras provincias. Eso es lo que tenemos que decir aquí en este pleno. Cómo el interés personal, el interés particular, se repartió el Consejo de la Judicatura, cómo el interés personal
el interés particular pretendió hacerse con las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. Luego vino la destitución del señor Walter Macías, y aquí es en donde está la responsabilidad directa de la señora ex vocal Maribel Barreno. Esta decisión se toma con una resolución número 113/2023 de 10 de julio del 2023, que reforma la resolución 126/2022, con la cual, esta resolución se toma para legalizar la suspensión. Recordemos que el reglamento mencionaba en su artículo 16 que empate había entre votos afirmativos y negativos. Pues esta resolución, la número 113, lo que hacía era reformar eso y decía simplemente en caso de empate. Ya no mencionaba afirmativos y negativos. Pero eso tampoco resolvía el problema, porque empate, según la Real Academia de la Lengua, no puede haber con votos abstentivos. Es decir, se encontraba ya el señor Terán barriendo las esquinas de un cuarto circular, sin salida. El acta 133/2023 de 19 de agosto del 2023 es aquella en la cual se destituye al juez Walter Macías. Y nuevamente el señor Walter Macías presenta una acción de protección con el objetivo de ser restituido en el cargo, sentencia que en efecto se dio y que también evidenció las irregularidades mencionadas en esta interpelación. La votación de esta destitución del señor Walter Macías se dio en 3 momentos. El primer momento, una primera votación en la cual los vocales Barreno, Morillo y Murillo votan en abstención, el presidente Terán y el vocal Muñoz votan a favor. Por tanto, no se aprueba por no tener mayoría. Esto lo dice en el siguiente audio. Señor presidente, solicito se reproduzca la prueba número 4 presentada en secretaría. Señor secretario, por favor, proceda. Autorizado, presidente. Proclame el resultado, señor secretario. Señor presidente, con No 3, tiene que abstenerse si no motiva el voto. Con todo respeto, presidente. Sí. perdón. Señor presidente, no escuché, disculpe la disposición. La disposición es que proclame los resultados. Ya, con 3 votos abstentivos y 2 votos afirmativos, no tenemos mayoría, señor presidente. ¿Cómo no va a tener mayoría si hay 2 votos y hay 3 ausencias de votos? Todos los vocales están del pleno. Tenemos 3 votos abstentivos, señor presidente. No se puede sumar abstención. Así es. Entonces, pido que vuelva a votar de la reconsideración y motiven la abstención en el momento cada uno si se entiende. Así es. Deben de motivarse, han sido motivadas las abstenciones, ha sido planteada también una reconsideración en esto. Conforme al reglamento, conforme a la ley, presidente, quiero que, de acuerdo al artículo 18, se motive las abstenciones. Muy bien. Ha sido reconsiderado. ¿Hay apoyo para la reconsideración? Apoyo la reconsideración yo mismo. Señorita secretaria, ha sido apoyada la reconsideración de la votación. Recepto de votación. En este momento se toma votación para la reconsideración, señor presidente. Vocal Maribel Barreno.
Ausente. Vocal Juan José Morillo. Vocal Juan José Morillo. Está sin audio y sin video, señor presidente. Prosiga mientras contabilizamos el tiempo. Vocal Javier Muñoz. Vocal Fausto Murillo. Televisualice en video a Maribel Barreno, señorita secretaria. Vuelvo a tomar votación, señor presidente. Vocal Maribel Barreno. A favor. Estamos tomando eso. A favor. Vocal Fausto Murillo. Señor presidente. A favor, contabilice el tiempo. En este momento contabilizo el tiempo, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Como ha sido evidente del audio presentado, no me referiré a la condición de sobriedad del ex vocal Javier Muñoz. Creo que ha sido evidente. Pero sí me referiré a la votación de la reconsideración. ¿Cómo funciona una reconsideración? Y eso es lo que hay que decir, porque finalmente esa es la responsabilidad de Maribel Barreno. Maribel Barreno votó a favor de la reconsideración de la votación, una vez que no había sido aprobada. Esa decisión de votar a favor de la reconsideración, sumado a las lógicas y obvias acusaciones que realizó Javier Muñoz en sus audios, demuestran que ella formó parte de la estrategia, precisamente porque con esa reconsideración se da paso a la votación final, en donde se encuentran ausentes los vocales Morillo y Murillo, como fue expuesto en el audio, votan a favor Terán y Muñoz, y en abstención en la votación final lo hace la ex vocal Maribel Barreno. Es ahí donde se consolida la estrategia de destitución del señor juez Walter Macías, porque precisamente ya lo estamos viendo en este momento, algo similar a lo que acabó de pasar hace unos pocos días en el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando una reconsideración y una votación en la reconsideración da paso a la designación del señor Godoy, que será posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura hoy en la tarde. Nuevamente, agendas de impunidad, señor presidente. Esto solamente nos hace concluir algo que es claro y evidente a la simple verificación de las pruebas, que la abstención también forman parte de las agendas de corrupción y de impunidad. Solicito, señor presidente, reproduzca, por favor, la prueba número 5. Señor secretario, por favor, proceda. Autorizado. La Fiscalía había solicitado una audiencia de formulación de cargos contra Juan José Morillo y contra la doctora Maribel Barreno por el delito de tráfico de influencias. Sano Macías, juez
de la sala de penal, convocó a una audiencia para el 4 de mayo del año 2023. Y la vocal Maribel Barreno le presenta una recusación, la misma que fue negada. Es obvio que la vocal Maribel Barreno, conjuntamente con Wilman Terán, tenían una agenda con Rafael Correa sobre el tema de Macías, porque tenían que consolidar la mayoría con Maribel Barreno. Necesitaban a la vocal Maribel Barreno. Entonces, la vocal Maribel Barreno coordinaba eso con Wilman Terán y con sus asesores y los asesores de presidencia para, como sea, suspender y destituir al señor Macías. Eso es lo que yo quería expresarlo cronológicamente y que me interrumpieron. Pero el 8 de mayo de 2023 se presenta una denuncia en contra de Macías por parte de Esteban Celis en el caso Las Torres, el 8 de mayo. Y el 10 de mayo se convoca una sesión en Pleno para el día 11 de mayo en el cual se resuelve la suspensión de Macías. Es menester también, señor juez, que confirmar que el doctor Wilman Terán tenía 2 directores que los puso a trabajar en el tema Macías para que las acciones presentadas constitucionales no prosperen. Un director es el director de Pichincha, cuyo nombre es Santiago Arauz. Santiago Arauz. Por los nombres estoy viendo yo de Moretti. Sí, Santiago Arauz, ¿no? A quien le delegaba que haga seguimiento sobre los temas judiciales que presentara o el propio Macías o terceras personas en apoyo a la tesis de que había sido suspendido ilegalmente o destituido. Y el otro era el director provincial de Consejo de Judicatura de Manabí, que era el señor Marcelo Villegas. Marcelo Villegas, que fue director del Consejo de Judicatura de Manabí. Gracias, señor presidente. Creo que es evidente el conflicto de interés que la señora Barreno mantuvo cuando votó por la reconsideración, porque Maribel Barreno en ese momento, y hay que decirlo, estaba implicada en un caso de presunto tráfico de influencias, en el que el juez Walter Macías, aquel juez que estaba siendo procesado disciplinariamente en el Consejo de la Judicatura, era su juez sustanciador. A pesar de esa implicación, Barreno participó en la votación para la destitución de Macías, lo que representa un claro conflicto de intereses. Y me dirá, y ya lo dijo, que ella solo votó a favor de la reconsideración, sin decir que la reconsideración dio paso a una votación afirmativa para poder destituir al juez que precisamente llevaba su caso de conflicto de tráfico de influencias. Un conflicto de intereses evidente. Este acto contraviene, ¿no?, las recomendaciones de la veeduría y también fue expuesto así en la Comisión de Fiscalización y las normativas que rigen también las abstenciones en los casos de conflicto de intereses. La resolución número 152/2022 de 30 de junio del 2022, en el artículo 12, establece que es una causal de excusa la amistad íntima o enemistad manifiesta con el sujeto pasivo del sumario administrativo. ¿Qué más enemistad manifiesta o conflicto de intereses si es que la señora Barreno formó parte de la decisión que llevó a la destitución de Walter Macías? Y la responsabilidad del señor presidente, expresidente del Consejo de la Judicatura, evidentemente en no hacer cumplir las normas de acuerdo al artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero eso no es todo. En la destitución del señor juez Walter Macías también se obvió un proceso que es necesario cuando se hacen estos procesos disciplinarios en la Corte Nacional de Justicia, que es precisamente una veeduría de la destitución. El proceso disciplinario de Walter Macías no contó desde un inicio con la veeduría de juristas, como lo exige el artículo 173, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura, paradójicamente, se percata de esta necesidad solo durante la audiencia pública de la acción de protección presentada por Macías. Y en ese momento
es cuando se evidencia la falencia y la falta de esta veeduría que establece la ley. Al señor Macías se le suspende el 11 de mayo. Recién el 24 de mayo del 2023 se emite el auto de inicio del sumario disciplinario. El 27 de julio del 2023 se conforma la veeduría ciudadana mediante resolución número 119/2023 y el 10 de agosto del 2023 se emite el informe técnico jurídico de la veeduría. Si ven las fechas, queridos asambleístas, evidentemente se les pasó no conformar la veeduría obligatoria. Señor presidente, solicito se reproduzca la prueba audiovisual número 6 de la Señor acusación. secretario, por favor, proceda. Conforme Autorizado, solicitado. presidente. Aquí viene otro momento muy importante, señor juez, ya en el mes de agosto. En el mes de agosto, yo ya tenía funciones como director nacional de asesoría jurídica. Realmente brillante eran en el Consejo de la Judicatura el equipo de asesores de Wilman Terán, que se olvidaron que el Código Orgánico de la Función Judicial obliga a hacer una veeduría para poder sancionar a un juez nacional. Para esta veeduría utilizaron a otro funcionario del Consejo de la Judicatura, el doctor Michael Hernández, quien era director de la Escuela de la Función Judicial. Y claro, evidentemente el señor tiene un instituto académico llamado CIBLEX, y él fue el encargado de formar las veedurías a través de docentes universitarios que estén afín al presidente y a los vocales para que digan que no ha existido ninguna vulneración al debido proceso. Gracias, señor presidente. A confesión de parte, relevo de prueba. Alex Palacios, director nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, lo confirma con esta prueba. Queridos asambleístas, endurecer las penas sin depurar el sistema judicial es seguir en la impunidad. Eso es lo que tenemos como responsabilidad nosotros, depurar el sistema judicial del Ecuador. Un segundo, señor legislador. Por favor, señor secretario, sírvase constatar el quórum. Con su autorización, señorita presidenta. Suspendan el tiempo de la intervención para que no sea descontado del tiempo del registro del quórum, por favor. Proceda a constatar el quórum. Con su autorización, señorita presidenta, se suspende por un momento la comparecencia del interpelante para constatar el quórum. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su asistencia en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Quien dirige la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional y ha solicitado la constatación del quórum es la primera vicepresidenta del Parlamento ecuatoriano, Viviana Veloz, y es lo que se desarrolla en este momento por solicitud de la señora asambleísta y segunda autoridad del Parlamento ecuatoriano. Se han registrado hasta este momento 48 legisladores y legisladoras, el número aumenta inmediatamente. Recordamos que para la constatación del quórum se necesitan por lo menos 70 asambleístas presentes, es decir, para determinar que existe quórum, por lo menos 70 asambleístas presentes. Estábamos escuchando la intervención del asambleísta Jorge Peñafiel, interpelante y proponente del juicio político en contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y de la ex vocal también del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno. En esta parte de su intervención ha señalado que Wilman Terán, en su calidad de expresidente de la Judicatura, y Maribel Barreno, ex vocal, incumplieron sus funciones. Es por eso que se ha desarrollado este proceso al que consideró es importante. Los tentáculos del crimen organizado no deben estar en la justicia y esto nunca antes se vio que sucediera, fue lo que dijo el parlamentario. Aseguró que la justicia muere en la indiferencia y vive en la democracia. La decisión de este juicio político a Terán fue tomada por el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión anterior, recordó, y es por eso que en este momento se desarrolla en el Pleno del Parlamento. En el caso de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, se lo acusa por incumplimiento de funciones que están relacionados con la vulneración del sistema de votación y destitución del juez Walter Macías, extensión arbitraria del periodo de los jueces de la Corte Nacional
Nacional de Justicia, irregularidades en el concurso de selección de jueces y dilación injustificada en el proceso administrativo en contra de la jueza Solanda Vera, mientras que en contra de la asambleísta de la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, existe el señalamiento de incumplimiento de funciones por la vulneración del proceso de votación y destitución del juez Walter Macías. Durante su argumentación, el asambleísta Jorge Peñafiel ha solicitado la proyección de varios videos que sostienen estos motivos, por los cuales solicitará más adelante ya al Pleno del Parlamento se apoye en la censura de los dos exfuncionarios, lo que implica que durante 2 años estarán impedidos de ejercer cargo público que forma parte de los procesos de juicio político. Hasta este momento se registran más de 80 legisladores y legisladoras. Existe el quórum, pero en el momento correspondiente ya la presidenta encargada, Viviana Veloz, solicitará cerrar este registro de los parlamentarios y parlamentarias. En los próximos instantes, el secretario ya procederá con la disposición de la vicepresidenta y quien dirige esta sesión del Pleno. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que contamos con 91 asambleístas registrados. Contamos con el quórum legal y reglamentario para continuar con la sesión número 944. Puede continuar con la intervención el legislador Peñafiel. Muchas gracias, señora presidenta. Continuaré con el caso número 2 de la acusación. La extensión arbitraria de los periodos en los cargos de los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia. Solicito, señora presidenta o señor presidente, se sirva autorizar la reproducción de la prueba audiovisual número 7. Autorizado. Se mantenga a los jueces Byron Guillén y Luis Rivera, puesto que había un recurso de revisión que se iba a plantear por parte de un señor Ramiro Galarza. Ramiro Galarza, que era uno de los implicados, constructores, como los Hidalgo, era uno de los implicados en el caso Soborno. Y que este señor Galarza iba a presentar un recurso de revisión y que ya todo estaba coordinado, su admisibilidad, con el doctor Byron Guillén Zambrano y Luis Rivera Velasco. A mi regreso del hotel, que le dije que nos reunimos con el presidente Correa, a donde yo estaba hospedado, en el Hilton Colón de Sao Paulo, me topo, accidentalmente, llegando con Noé Sánchez, me topo con Byron Guillén, Rafael Carofilis y Fabricio Menéndez, que también estaban hospedados en ese hotel. Lo que confirma que ellos también efectivamente ya se habían reunido. Y decidimos irnos al piso ejecutivo de ese hotel, ha sido mediodía, donde Byron Guillén me confirma que efectivamente había ya con Luis Rivera, que no estaba ahí, pero que ya había con Luis Rivera la tesis para poderlo admitir este recurso del señor Galarza y así poderlo regresar al país a Rafael Correa Delgado, que fue el 27 de julio. Fue un evento académico. Ese día yo me reuní con Byron Guillén, con Luis Rivera y con Fabricio Menéndez. Y ellos me dijeron ese día que ellos ya estaban listos para el tema del recurso que había presentado Ramiro Galarza el 3 de julio de 2023. Pero, como el ponente era Felipe, ellos estaban esperando, Felipe Córdoba, ellos estaban esperando que Felipe pase su ponencia, me imagino en contra, para que ellos dos hagan 2 votos de mayoría y sacarle a favor de ese recurso de revisión al señor Ramiro Galarza. Pero como ellos ya se llevan en el 2024, porque ellos habían participado solamente por 3 años para ser jueces en la Corte Nacional, ya Rafael Correa le había dado la instrucción a Wilman Terán para que de alguna manera ellos se queden ahí más tiempo. Y ese es el antecedente histórico, por lo cual se hace una resolución. Muchas gracias, señor presidente. En este audio se evidencia claramente que Javier Muñoz explicó para qué servía el control del Consejo de la Judicatura. Y nos dice que efectivamente era una instrucción para llevar a cabo el recurso de revisión y poderlo aprobar respecto del caso Sobornos. Y para eso se necesitaba a varios jueces. Uno de ellos, y famoso el día de hoy, es el juez Byron Guillén, porque él, a criterio de Javier Muñoz, era el que tenía que llevar a cabo
esa sustanciación de ese recurso de revisión y de esa manera salir airosos con un recurso de revisión del caso Sobornos. Asimismo, Muñoz nos dice que Guillén está siendo beneficiario de la extensión y que como debe él el manejar el recurso de revisión del caso Sobornos, pues a él, pese a que existía una resolución que le impedía ser juez por más tiempo, tenía que ser extendido en su cargo. La resolución 117/2023 y el concurso de oposición y méritos determina que existían 7 vacantes que debían llenarse en el año 2024. Los jueces Guillén, Macías, Córdoba, Racines y Rivera solicitaron la extensión de sus nombramientos por un periodo de 9 años. 9 años. No creo que exista en el Ecuador un cargo que dure tanto tiempo, pero ellos ya venían ejerciendo el cargo de jueces y querían 9 años adicionales. Esa es la desfachatez de la corrupción. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica rechaza esta solicitud presentada por parte de estos jueces mediante memorando CJ-DNJ-2022-1638-M, en el cual el juez Byron Guillén, aquel de los audios, fue excluido del concurso por estar impedido de participar según la normativa vigente, ya que como fue designado para un periodo fijo, no podía ser reelecto y tampoco calificado en el concurso. La resolución número 157/2023 de 5 de septiembre del 2023 extiende arbitrariamente los periodos de los jueces hasta el 2030, incluyendo a Byron Guillén, contraviniendo así la normativa legal que se establece y que debían terminar sus cargos en el 2024 y 2027. Con esta resolución 157 se fraguó la extensión ilegal de los periodos en donde se pretendía ejercer el cargo de jueces hasta el año 2030. Y Alex Palacios es quien dice en el audio que le obligaron a aprobar esta decisión ilegal. Esto, queridos asambleístas, pese a que existía un informe técnico, el número CJ-DNTH-SA-2023-434 del 20 de julio de 2023, emitido por la Coordinación Jurídica, que ratificaba la negativa. Es decir, que ya ni su propia asesoría jurídica, ni siquiera sus propios alfiles confiaban en el Pleno y en esta nueva mayoría. Solicito, señor presidente, se dé reproducción a la prueba audiovisual número 9 y número 10. Señorita prosecretaria, por favor, autorizado. Autorizado. Se preparaba el proyecto político de Wilman Terán. Este proyecto político de Wilman Terán era, lo digo públicamente porque él siempre decía, nunca tenía un hermetismo de contar las cosas, la verdad, y a veces incluso el exceso de bebidas alcohólicas provocaba que realmente no se tenga prudencia en nada. Él aspiraba a ser presidente de la República y quería utilizar el Consejo de la Judicatura como su catapulta a lograr ese anhelo que él tenía, ser presidente de la República. Y evidentemente él tenía apoyo de la Revolución Ciudadana. Él tenía el apoyo completo. Como manifesté antes, tenía conexión directa con Jorge Glass. Y ya voy a llegar a otro punto específico en donde también le comentaré algo, señor juez. El segundo cuarto de guerra es en un edificio multicentro, el cual nunca tuve la oportunidad de estar ahí, pero le puedo indicar que este lugar era utilizado para sus reuniones más íntimas y más privadas. Y ahí se reunió con el juez Byron Guillén con el fin de tramitar la resolución
de los 9 años, para extender a los 9 años a los jueces nacionales, que beneficiaba a más jueces, evidentemente. Pero obviamente Byron Guillén se había comprometido con Wilman Terán en que va a trabajar con Luis Rivera para poder hacer dicho proyecto, que era el recurso de revisión del caso Sobornos. Esa era la contrapartida que existía por parte del Consejo de la Judicatura con los jueces nacionales. Ante eso, Wilman Terán me indicó que yo debía hacerme cargo de eso. Y usted, señor juez, ya tendrá conocimiento, si no ya lo tiene, en donde hay ya una denuncia presentada en Fiscalía, donde un chat del doctor Guillén se hace referencia a que Alex ya se va a encargar de los votos del Consejo de la Judicatura para alargar su vida en la Corte y lograr una jubilación. Ese Alex a quien se refieren ahí soy yo. Y sí, yo estaba encargado de conseguir los votos para que se beneficie al señor juez Byron Guillén. Así también, algo que el doctor Macías realizó y me permite acotar y poder conectar al mando de las direcciones provinciales, es que el doctor, y es de conocimiento público, el doctor Walter Macías presentó más de 10 garantías jurisdiccionales, no sé el número exacto, en la cual fueron controladas por parte del Consejo de la Judicatura a través de sus vocales, Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz. Y específicamente tengo que ser claro que las dos provincias que más se veían que existían estas garantías jurisdiccionales, ya sean a su nombre o de terceros, era Pichincha, en la cual controlaba Santiago Arauz, y él tenía la obligación de controlar toda garantía jurisdiccional que aparezca de Walter Macías. O sea, si veían Walter Macías, tenían que de inmediato poner freno a eso. Esa era la consigna que existía, señor juez. Así igual en la provincia de Manabí con Marcelo Villegas, que le dijeron, esta es la consigna y tú tienes que hacer esto. Si Walter Macías presenta algo, por favor, no puede. Recuerdo claramente que dijeron en varias de las reuniones que Walter Macías no podía regresar jamás a la Corte Nacional de Justicia. Pero lastimosamente creo que se les perdió el control y regresó. Esto demuestra, señor juez, que el control de las direcciones provinciales era evidente. Como yo recibí la orden de que gestione todo para la resolución, para que se queden 9 años los jueces, yo hice un informe. Yo hice el informe en el cual, utilizando la Constitución, indicaba que se deben quedar 9 años, del cual le pasé a Wilman Terán, y Wilman Terán recibió ese informe. No comprendo realmente por qué no fue conocido en el Pleno mientras yo era director nacional de asesoría jurídica, porque esto fue ya tramitado en septiembre, cuando yo ya no estaba en funciones, pero se terminó favoreciendo, reformando la resolución anterior para poder favorecer estos 9 años a los jueces nacionales. Al yo ser el encargado de generar este proyecto, que era este informe de resolución para beneficiar a los jueces, yo conocía directamente de qué era lo que se estaba tratando. Y evidentemente lo que trataban de realizar era que el señor juez Byron Guillén tenga conocimiento del recurso de revisión en el caso Sobornos y efectivamente se lo iban a premiar para que tenga una jubilación ya aquí en la Corte Nacional. Señor presidente, me parece que se reprodujo solamente la prueba audiovisual 9, falta la prueba audiovisual 10, ¿o están las dos? Están los dos, me informan. Muchas gracias, señor presidente. Qué paradójico, qué curioso. Wilman Terán no solamente tenía la intención de controlar el Consejo de la Judicatura y a través de los procesos disciplinarios controlar también a los jueces, sino que también tenía un proyecto político. Su propio adalid, que formó parte de su equipo jurídico en el Consejo de la Judicatura, lo dice. Tenía la pretensión de ser candidato nada más y nada menos que a la presidencia de la República. Imagínense ante lo que estaba posiblemente por suceder si no había la intervención de este juicio político, de esta bancada que enfrentó a Wilman Terán de frente. Wilman Terán fue el operador de la agenda de impunidad en el Consejo de la Judicatura. No solamente porque quería ser candidato a la presidencia de la República, sino también porque obligaba, según los audios que forman parte de esta interpelación, a sus propios subalternos a hacer los designios que su voluntad unipersonal establecía. Así lo dice Alex Palacios cuando le obligaron
a aprobar la extensión arbitraria de estos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Solicito, señor presidente, se dé reproducción a la prueba audiovisual número 11. Señorita secretaria, por favor, proceda. Proceda, Tix. Volvamos a Sao Paulo. Entonces, cuando él me dice que coordine con Wilman Terán, la verdad que para mí fue un balde de agua fría porque yo no sabía que él tenía ese acuerdo con Wilman Terán, que ya actualmente era presidente del Consejo de la Judicatura. De hecho, yo debo de manifestarle al Ecuador entero que yo ya no estaba tan de acuerdo con las políticas de cómo estaba llevando Wilman Terán el Consejo de la Judicatura. Porque en el momento que, por un lado, la cooptó a Maribel y por otro lado a mí, y nosotros designamos todas las autoridades y le dimos ciertas atribuciones al director general, David Guzmán, desde ese momento Wilman Terán se volvió como un dictador en el Consejo de la Judicatura. O sea, ahí él hacía lo que le daba la gana, porque nosotros, con el apoyo que tuvo con Maribel, le habíamos dado al director general muchos poderes para que él pueda hacer, sin necesidad de pleno, muchos cambios administrativos y muchos procesos administrativos, los cuales yo comencé a sentirme incómodo, porque esa no era la visión era transformar el sistema judicial, a generar todas las coyunturas para que el sistema judicial comience a funcionar, no que él se apodere del sistema, como lo hizo a través de David Guzmán, como lo hizo a través de Hitler Barragán, como lo hizo a través de Fabricio Herrera, como lo hizo a través de Juan Carlos Egas, que es de Talento Humano. O sea, imagínense, un asesor de él, Fabricio Herrera, era el que manejaba todas las matrices de los ingresos y egresos del personal del Consejo de la Judicatura, ayudante judicial, secretario, cambiar los jueces de un lugar a otro, un simple asesor. Y Hitler Barragán, que me lo mencionaron en Brasil, era una persona que coordinaba los temas directamente y que iba a coordinar directamente con Allen Berbera, del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, o sea, era y se escuchaba por todo el Ecuador de actos de corrupción. Muchas gracias, señor presidente. El dictador del Consejo de la Judicatura. Así lo denominaban los propios colaboradores del señor Wilman Terán. Dictador del Consejo de la Judicatura. Cuán efímero es el poder, cuán fugaz es el poder. Un personaje como Wilman Terán simplemente no solo que no puede ser dictador, porque hay una ley, hay una norma, hay una constitución, sino que él pretendió ser dictador del Consejo de la Judicatura. ¡Qué vergüenza! Me referiré al caso número 3 de la acusación política, señor presidente, respecto de las irregularidades en el concurso de oposición y méritos el concurso de oposición y méritos de la Corte Nacional de Justicia. La resolución número 117/2023 dio inicio al concurso de oposición y méritos. Oposición y méritos. En las fases del concurso fueron las siguientes: postulación, méritos, prueba psicológica, oposición, impugnación ciudadana y control social. Dentro de este proceso, este concurso, se dieron varias denuncias expuestas no solamente por los medios de comunicación, no solamente expuestas por la opinión pública, sino expuestas por la ciudadanía organizada, por las veedurías ciudadanas que formaron parte del proceso. Aquí, estas denuncias se realizaron en base a algunos elementos. Uno, la no publicación de los expedientes. Los expedientes de los concursantes no se publicaron. La ciudadanía no tuvo acceso a saber quiénes formaban parte de este concurso. Nunca el ciudadano de a pie tuvo la oportunidad de conocer a quiénes estaba eligiendo
como jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto vulnera el principio de transparencia que debe primar en los concursos de oposición y méritos. La transparencia marca la diferencia. Si no se publican los expedientes, la ciudadanía no conoce quiénes pueden ser los jueces que le van a juzgar luego y por ende no podrá aplicar los propios procesos de impugnación en el caso de así querer, de así solicitar, de así necesitar. Eso es algo que tenemos que mencionarlo. Eso fue organizado con la intención de ocultar, quienes formaban parte de esos concursantes que iban a ser eventualmente ya los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En los resultados de las calificaciones no se dio el detalle debido, no se determinó cómo se llegó a los puntajes que formaban parte de la publicación. Es decir, no solo que ya no conocíamos a quienes estábamos eligiendo como jueces de la Corte Nacional de Justicia, sino que no sabíamos cómo les habían calificado, cuáles fueron las razones, cuáles fueron los argumentos, bajo qué dinámica y bajo qué posición habían sido considerados. Ningún detalle de los puntajes. No hubieron aquí consultas jurídicas que determinaban que no había claridad. Eso fue expuesto por parte de las fundaciones, de los ciudadanos que se organizaron y expresaron sus objeciones. Aquí podemos mencionar con claridad a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ha mencionado que definitivamente este concurso no podía ser llamado concurso, que era simplemente una pantomima para elegir a miembros de la Corte Nacional de Justicia de acuerdo a los intereses políticos y a los intereses de grupo que tenía precisamente esta nueva mayoría. Cuando se le preguntó al doctor Wilman Terán por qué no transparentó todos los pasos y los momentos y las fases del concurso, él supo mencionar que estaba protegiendo los datos personales de los concursantes. Es decir, que para él datos personales son los puntajes, que datos personales son los detalles de cómo llegaron a ese puntaje. Datos personales son los perfiles profesionales de los concursantes. Verdaderamente descabellado, verdaderamente incluso vergonzoso. En la fase de méritos se conformó un comité de expertos. Esta designación de expertos tampoco fue pública, tampoco se supo cómo llegaron a ese lugar. Incluso no se supo si unos renunciaron, si fueron posesionados subalternos, si fueron llamados más. Realmente no se conocía nada. En la fase de oposición se pudo identificar algunos temas curiosos, queridos asambleístas. Los miembros del comité de expertos designados tenían claras vinculaciones políticas, lo que compromete evidentemente la independencia del proceso que venía a seleccionar a los jueces de la más alta Corte de Justicia que tiene el Ecuador. Allí podemos mencionar algunos nombres para que ustedes mismos tomen la decisión. Mireya Pazmiño, por ejemplo, fue parte del comité de expertos. El señor Lionel Calderón fue parte del comité de expertos, que tiene una vinculación política, pero también fue cuñado de Allen Berbera,
el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, miembro de la Liga Azul y también luego destituido por la propia Corte Constitucional. No solo ahí, sino que María del Carmen Vera, su hermana, era parte del comité de expertos. Dentro del examen de confianza hubieron muchas anomalías. Se introdujo el examen de confianza sin estar reglamentado. Es decir, no había una regulación que permita a quienes se presentaban al examen saber cómo iban a ser calificados, bajo qué lógica iban a ser calificados, cuál va a ser el puntaje de acuerdo a qué circunstancia iban a ser calificados. Esa ausencia evidencia también que definitivamente no tenían intención de publicar nada, que efectivamente no tenían intención de que se conozca quiénes iban a ser los concursantes. Este examen se repitió por 2 ocasiones y, a decir de los técnicos en la materia, se realizó por fallas tecnológicas. Fue decidida sin criterios técnicos claros y no se notificó a todos los postulantes de la segunda oportunidad que se tenía para precisamente volver a dar el examen. Es decir, la falla y la repetición del examen fue utilizada como una herramienta para descartar perfiles, descartar personas del concurso de jueces. En la recalificación hubieron varias discrepancias y circunstancias también ajenas al debido proceso que debe llevar un concurso de este tipo. Se presentaron 50 solicitudes de recalificación y siempre hubo una discrepancia entre las calificaciones asignadas por el Tribunal de Calificación con las que se reflejaba en el sistema informático. Es decir, que habían 2 calificaciones. Una calificación para el Tribunal de Recalificación y otra calificación que se exponía a la ciudadanía. Al final del camino, solo se buscaba generar confusión para descartar los perfiles que tenía interés Wilman Terán y su nueva mayoría. Aquí nace un actor importante dentro del escenario, que es la empresa Real Web SAS. Esta empresa fue la encargada y la contratada para proporcionar los aplicativos necesarios para la aplicación de los exámenes. Y en este momento solicito, señor presidente, se reproduzca la prueba audiovisual número 12. Señor secretario o señorita prosecretaria, por favor, autorizado. Prosigan, por favor. Experiencia tengo como administrador de contratos. Efectivamente, dentro de este proceso, y soy muy honesto en decirlo así, esta fue la primera vez que era administrador de un contrato de este tipo. Si tengo conocimientos en el área tecnológica, efectivamente mi profesión es la de abogado, entonces no tenía conocimiento específico respecto al manejo del sistema para la realización del segundo examen, del segundo examen optativo. Efectivamente se hizo un informe técnico para que se pueda realizar este segundo examen. En ese sentido, conocía ya los pormenores que sucedieron para el tema del segundo examen, que fueron ventilados en una sección extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura. Eso fue público y todo el mundo lo conocía. Entonces, en esta sección extraordinaria, el director general tomó la batuta, informó de lo que habían recibido de los postulantes, informó de cuáles fueron las causas por las cuales TICS en su informe dijo el tema de los incidentes que habían pasado, y posterior a esto se elaboró el informe que dio paso al segundo examen, con resolución del director general. Efectivamente, dentro del desarrollo del proceso de examen de confianza, dentro del desarrollo no se me notificó como administrador de compra que existía ninguna falla. De lo que consta en los informes que se motivaron para las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, así como las resoluciones de la Dirección General, existieron 102 correos electrónicos donde los postulantes manifestaron su deseo de participar en un segundo examen o una prueba optativa. De 102 correos de 175 postulantes que efectuaron el examen de confianza.
De estos correos existieron 4 o 5 correos específicamente que indicaron cuáles fueron los inconvenientes de este examen del examen de confianza. Gracias, señor presidente. Quien habla en ese audio, estimados asambleístas, es el señor Jefferson Montaluisa, administrador del contrato de la empresa RealWeb SAS, que fue contratada por el Consejo de la Judicatura para proporcionar los aplicativos necesarios para la aplicación de los exámenes de confianza. Como dije, existieron 2 fallas tecnológicas en el ejercicio de este examen, pero el señor Montaluisa nunca fue notificado. Esto también fue expuesto en la Comisión de Fiscalización ante la pregunta del asambleísta Ramiro Vela, que le parecía, y decía él, por demás curioso y sospechoso que no se notifique de una falla del examen de confianza que tenían que realizar los concursantes al administrador del contrato de la empresa que estaba llevando a cabo ese informe, ese examen. Definitivamente se le escondió la información al señor administrador del contrato. Fallas que evidencian vulneración evidente dentro del proceso de examen que llevó a cabo el Consejo de la Judicatura y que paradójicamente al final significó la exclusión de ciertos perfiles del concurso de jueces. Esta declaración del señor Montaluisa pone en duda la justificación utilizada para la repetición de los exámenes y sugiere un posible intento de manipular los resultados para beneficiar a ciertos postulantes o, como he dicho, para excluir los incómodos, aquellos que no tenían un compromiso o un acuerdo cerrado con la nueva mayoría del Consejo de la Judicatura. Aquí hay que mencionar que estas consideraciones, estas críticas, estas observaciones, no solamente son presentadas en el juicio político, no solamente forman parte de la acusación política, sino que forman parte de las observaciones presentadas por parte de la misión de observación, aquella misión de observación internacional que fue practicada como prueba en la Comisión de Fiscalización durante la sustanciación del proceso. Esta comisión internacional concluyó que hubo una falta de difusión pública de los expedientes, falta de claridad en la asignación de puntajes y falta de transparencia en la rendición de la prueba de confianza. Si eso no es falta de transparencia, ya no sé qué es falta de transparencia. No solamente que fue evidenciado por la misión internacional de veeduría que formó parte del proceso del concurso, sino que fue también la razón por la cual este concurso se lo declaró nulo. La gravedad de estas irregularidades llevó a la declaración de nulidad insubsanable del concurso. Claro, se realizó luego de que Wilman Terán dejó la presidencia del Consejo de la Judicatura mediante el acta 009-2024 y la resolución 009-2024, cuando finalmente se abrió la caja de Pandora y se encontró que el concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia era simplemente una vía, una herramienta que utilizó la clase política a través de Wilman Terán para poner jueces a medida, para poner jueces con guión, con libreto. Y eso también es importante decirlo aquí. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo también mencionó que el proceso constaba de 6 fases. De las 6 fases, 5, dijo la veeduría, tuvieron fallas. Y ante la pregunta del asambleísta Vela en la Comisión de Fiscalización, le preguntó, más bien dicho, antes de contarme, señores Fundación,
en cuáles hay fallas. Díganme en cuáles no hay fallas. Si eran 6 etapas del concurso. ¿Y saben lo que respondió el representante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Le dijo, de las 6 fases, 5 tuvieron problemas. Y la última, la que no tuvo problemas porque nunca se realizó, porque esa fase no se llevó a cabo. Es decir, todo estaba viciado. Solicito, señor presidente, se dé reproducción a la prueba audiovisual número 13 y la prueba audiovisual número 14. Muchas gracias. Señorita prosecretaria, por favor, proceda. Autorizado. Autorizo. Las carpetas de los postulantes, vulnerando el principio de transparencia de estos procesos. Por otro lado, el informe final de esta etapa de postulación exhibió tan solo un desglose de cuáles concursantes pudieron cumplir con la verificación de requisitos y cuáles no. El presidente de la Judicatura en ese entonces, Wilman Terán, argumentó que no se podía entregar la información de los postulantes por una supuesta protección de datos personales, algo que no es aplicable a concursos de esta naturaleza. Asimismo, no se transparentó la rúbrica de calificación de méritos de cada postulante. Solo se presentó un informe final de desglose de las calificaciones. Tras la prueba psicológica y examen de confianza se presentaron 84 solicitudes de reconsideración. Nunca se informó a la ciudadanía, ni a los medios de comunicación, por ende, el trámite otorgado a estas solicitudes de reconsideración. No obstante, el número final de postulantes que avanzaron a la siguiente etapa fueron 123, por lo que se presume que no se aceptó ninguna recalificación. En todo el proceso, fue alarmante la designación arbitraria de comités y tribunales de recalificación, así como la selección de expertos para la realización del banco de preguntas. Estas asignaciones no se transparentaron, ni tampoco utilizaron una rúbrica para su selección, de acuerdo con la información pública disponible. La Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura recomendó no tomar en cuenta las meras formalidades que se encontraban ausentes en los documentos presentados en algunos postulantes. Por ejemplo, no se tomó en cuenta que no se habían foliado ciertos documentos, que no se habían certificado ciertos documentos, o que se haya escaneado un PDF íntegro, legible y a color. Podríamos decir que esto es poca cosa. Sin embargo, el artículo 23 del reglamento del concurso exigía que esto se realice. El que la dirección jurídica determine lo contrario es una clara vulneración a la seguridad jurídica dentro del proceso. Se evidenció un cambio de estado sin justificación de 2 postulantes. Los postulantes José Luis Barón Chica Valencia y la postulante Julia Maritza Villalta García notificaron a la Dirección de Talento Humano sobre una inconsistencia entre los resultados recibidos y los resultados contenidos en el informe técnico, pues en el informe constaban como habilitados para continuar con el concurso, pero en la notificación recibida se los determinaba como inhabilitados. El 5 de septiembre se realizó el cambio y fueron incluidos nuevamente en el concurso. Es claro que este tipo de sucesos lo que hacen es alimentar la desconfianza dentro de un proceso que de por sí ya era opaco. La fase del examen de confianza no estaba contemplada inicialmente en el reglamento del concurso, no obstante, por normas subsidiarias como el artículo 37 y el numeral 11 del artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, el 13 de junio del 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió la resolución número 101/2023, regulando los exámenes de confianza para este proceso. Esto afectó a la seguridad jurídica del concurso. Más adelante vamos a ahondar un poco al respecto de esta decisión. A pesar de que solo 174 postulantes aprobaron la prueba psicológica, el 11 de octubre de 2023 se aplicaron exámenes de confianza a 175 postulantes, es decir, uno más de aquellos que estaban constando en la información publicada por el Consejo de la Judicatura. Esto evidencia la desconexión entre ambas fases, que no pudo ser identificada por la sociedad civil con anterioridad, puesto que no se publicó un informe final de la fase de prueba psicológica, sino posterior a la aplicación del examen de confianza, que determinaba como idóneo o no idóneo al postulante. En la subfase de recalificación de la etapa de méritos se identificaron 3 inconsistencias. Estas presentaban una discrepancia entre la calificación asignada por el Tribunal de Recalificación y la calificación que se reflejaba en el sistema informático. Sin duda que existe una vulneración clara a las disposiciones constitucionales y reglamentarias, no solo sobre cómo tiene que manejarse el Consejo de la Judicatura en cada una de sus funciones, sino en cómo se llevó este concurso. Se pudo evidenciar dentro del informe que realizamos que la forma en la que tomaba las decisiones, es decir, con una mayoría simple que no coincide con lo que determina la Constitución, es una clara vulneración constitucional y que pone en duda la legitimidad y legalidad de las resoluciones aprobadas por el Consejo de la Judicatura. Y que no solo se vulneró el derecho de acceso a la información pública, la obligación de transparencia que tenía el Consejo de la Judicatura, sino también el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, así como también garantizar la independencia de la función judicial. Revisaba en el informe, y esto me llama muchísimo la atención, porque se habla de 6 fases del concurso, pero su observatorio detecta vulneración de derechos en 5. No le voy a preguntar en cuáles hay vulneración de derechos, dígame en cuál no hubo vulneración de derechos. Proceda a responder, abogado Tinelli. No hubo vulneración de derechos en etapa 6 porque no se pudo realizar sobre las rúbricas para integrar los comités de confianza, los comités y los tribunales. Creo que hay 2 aspectos acá. La norma determina que los miembros de los comités, en este caso, o de los tribunales, tienen que cumplir con los mismos requisitos que aquellas personas que buscan ser jueces. Pero si nosotros no podemos conocer en detalle los perfiles de aquellos que iban a ser parte de estos comités y tribunales, pero sobre todo, aquí insistimos, no se transparenta adecuadamente el informe de talento humano o la institución pertinente sobre la calificación que se dio, en este caso, a los miembros de estos comités y tribunales, difícilmente sabremos si es que la designación fue adecuada o no fue adecuada. Cae en un campo de discrecionalidad que afecta a la confianza en el proceso. En varias fases del informe se hace mención a que precisamente se respetó lo que determina la Constitución sobre cuántos son los votos que se requieren para poder tomar decisiones en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y se puede evidenciar, por ejemplo, que en este caso, el
ex vocal y presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el ex vocal de la Judicatura, el abogado Muñoz, votaban a favor, mientras el resto de los vocales se abstenían. Entonces, esto no daba paso a la conformación de una mayoría simple de acuerdo a lo que determina la Constitución y la ley, lo cual podría acarrear la ilegalidad de estas resoluciones y también, pues, una vulneración a la normativa constitucional. Y el reglamento determina que el concurso debe observar el principio de credibilidad. En esa línea, me permito leer lo que, por ejemplo, decía el informe de la Dirección de Informática, y abro comillas: ciertos postulantes pudieron haber tenido inconvenientes en algunas preguntas. El hecho de que no se otorgue información completa sobre cuáles fueron los errores que presentaron, en este caso la plataforma, el mecanismo que se utilizó para poder ejecutar esta prueba de confianza, afecta la credibilidad del proceso. En la misma línea, tras este informe de la Dirección de Informática, el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó que este era un caso fortuito, que simplemente es algo que se podía dar. Y en dónde radica la desconfianza respecto de esto es cuando, sin informar las calificaciones, en este caso de los postulantes del concurso, decide comunicar nuevamente a los postulantes que aquellos que deseen pueden dar nuevamente la prueba de confianza. Finalmente, pues, se hizo una serie de recomendaciones. En este caso, al Consejo de la Judicatura se hizo una serie de llamados de atención a los vocales, al personal administrativo del Consejo de la Judicatura, a que simplemente se respete la Constitución, a que simplemente se respete la ley, que respeten las normas que ellos emitieron. El concurso de jueces nacionales, señor juez, estaba totalmente arreglado. Estaba ya repartido el número de jueces para cada vocal: 3 Wilman Terán, 2 Maribel Barreno y 2 Javier Muñoz. Estaba ya totalmente arreglado, ya tenían sus candidatos. Y ahí efectivamente, dentro del concurso de jueces se produce un hecho bastante insólito. Si bien es cierto, el director general tenía la potestad de poder, el cronograma, modificarlo, pero no podía llamar a un nuevo examen de confianza. Y ustedes sabrán, les voy a contar por qué se llama un nuevo examen de confianza optativo que podía dejar sin efecto el otro examen anterior. ¿Por qué sucedió esto? Porque la señora doctora jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, tenía que ser la jueza nacional. Eso tenía que ser la ganadora del concurso de jueces nacionales, porque ese era el ofrecimiento de Wilman Terán. Y también ya tenía el ofrecimiento de que ella iba a ser la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Tengo conocimiento también que quien le dio realizando la prueba y quienes obtuvieron las preguntas para el concurso de juez nacional estaba comandado por Santiago Cifuentes. ¿Cuál era la relación entre Anabel Torres y Wilman Terán? La relación sentimental. Muchas gracias, señor presidente. Aquí hay 2 audios. El primer audio se lo escucha hablar al doctor Marcelo Espinel, subdirector ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. No tengo que decir mayor cosa. Esa fundación fue la que realizó el proceso de veeduría del concurso público de méritos y oposición para seleccionar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, organizado por Wilman Terán y su nueva mayoría. Él menciona nuevamente que de las 6 fases del proceso, 5 tenían problemas de vulneraciones a los derechos, y la única que no tenía era porque nunca se realizó. Finalmente, creo que queda clara la argumentación. El segundo audio, señores asambleístas, pertenece otra vez a Alex Palacios, director nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura. Y él habla nuevamente del reparto del Consejo de la Judicatura y también de una relación que habría mantenido el señor Terán. Estas graves irregularidades fueron expuestas por la opinión pública, fueron parte de todo el proceso que se llevó a cabo luego y durante el proceso del concurso, en donde había mucha interpretación, mucho interés de parte de Wilman Terán. Habían estas exposiciones histriónicas que él realizaba de manera recurrente en los medios de comunicación, hasta cuando se le declaró la nulidad después de haber sido apresado por el caso Metástasis, como todos recordaremos en este pleno. El entramado de corrupción en el Consejo de la Judicatura destruyó la justicia y la confianza en el sistema. Me referiré al caso número 4 de mi acusación política, respecto de la dilación en la destitución de la jueza Zenia Solanda Vera Ceballos, que es también parte de la acusación política. Señor presidente, solicito se tome quórum de la sala y del pleno porque
no se encuentran presentes y que no se me tome en consideración ese tiempo que no estén, que se esté dando el proceso. Gracias. El asambleísta Jorge Peñafiel hizo uso casi de las 2 horas que tiene, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, para dar a conocer los motivos por los cuales solicita el apoyo del Pleno de la Asamblea Nacional para la censura del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal de la institución, Ruth Maribel Barreno. Su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, comunicarse con esta secretaría. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Egner Recalde, ha solicitado la constatación del quórum previo a dar paso al siguiente paso dentro del proceso de juicio político o funcionarios, exfuncionarios de lo que establece la ley orgánica de la función legislativa. Y en este momento ya los parlamentarios y parlamentarias se registran a través de las curules en el Salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional. Decíamos que casi 2 horas se tomó el señor asambleísta Jorge Peñafiel, interpelante y proponente de este juicio político. Inició su intervención a las 10 de la mañana con 50 minutos y finalizó a las 12 horas con 24 minutos. En su intervención escuchamos los argumentos y los motivos por los cuales ha solicitado esta censura. Dijo que Wilman Terán, en su calidad de expresidente del Consejo de la Judicatura, y Maribel Barreno, exvocal, como interpelados, esto es por el incumplimiento de funciones, un proceso que es importante desarrollar en la Asamblea Nacional, y también recordó que la semana pasada el Pleno del Parlamento, con 88 votos afirmativos, respaldó que este proceso continúe en el seno de la legislatura, toda vez que el informe de la Comisión de Fiscalización planteaba que se archive este juicio político en contra de los 2 exfuncionarios. Además, el asambleísta Jorge Peñafiel indicó que Wilman Terán incumplió funciones por la vulneración del sistema de votación y destitución del juez Walter Macías, extensión arbitraria del periodo de jueces de la Corte Nacional de Justicia, irregularidades en el concurso de selección de jueces y dilación injustificada en el proceso administrativo en contra de la jueza Solanda Vera. Mientras que en contra de la señora ex vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, se registró una vulneración del proceso de votación y destitución del juez Walter Macías. Fueron más de 10 los videos que hizo uso el asambleísta Jorge Peñafiel, interpelante y proponente de este juicio político, para sostener esos argumentos que fueron expuestos durante este tiempo. Además, también se dio a conocer que durante todo este proceso se ha demostrado el incumplimiento de funciones por parte de los 2 exfuncionarios del Consejo de la Judicatura. En los próximos instantes se cerrará este proceso también de registro que ha sido solicitado por parte del segundo vicepresidente del Parlamento ecuatoriano, cuando hasta este momento suman 99, ya 101 parlamentarios y parlamentarias que se han registrado. Una vez que se da a conocer este registro y existe el quórum, más del quórum reglamentario, para continuar con esta sesión del Pleno 944, se procederá con la lectura de los artículos correspondientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y se solicitará también conocer si se encuentra presente, tanto en el Salón Nela Martínez como en la virtualidad, quien corresponde el uso de la palabra, que deben ser Wilman Terán o Maribel Barreno, ex vocal del Consejo de la Judicatura y expresidente del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor presidente. Me referiré al caso número 4 de la acusación política, la dilación injustificada en la destitución de la señora jueza Senia Solanda Vera Ceballos. Aquí hay 3 hitos importantes que hay que entender y comprender. La sentencia de la Corte Nacional de Justicia de la causa número 17-113-2022-00019 declara el error inexcusable de la jueza Vera Ceballos en un caso de habeas corpus concedido al señor Jonathan Alfonso Calderón Cóndor. Es un caso de la Corte Nacional de Justicia, última instancia de la justicia ordinaria, y de hecho ni la ordinaria, porque solamente los recursos de casación que son extraordinarios llegan allá, y por ende de cumplimiento obligatorio e inmediato. Y adicionalmente hay la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en la causa 631-2021-TCE, en donde declara también el error inexcusable de la doctora Senia Vera Ceballos. El incumplimiento del Consejo de la Judicatura y de la nueva mayoría se realizó porque precisamente no hicieron caso a las sentencias. Ellos
no ejecutaron la destitución ordenada y además se le permitió a la señora Senia Vera, jueza, no solamente seguir en el cargo, sino que ella participó y buscó ser presidenta de la Corte Provincial de Pichincha, evidenciando nuevamente que aquí no importaba la ley, que la nueva mayoría del Consejo de la Judicatura no importaba la ley, no importaba el derecho. Evidentemente este es el incumplimiento por omisión, porque el Consejo de la Judicatura no la procesó a la señora Senia Vera Ceballos. Solicito, señor presidente, se reproduzca la prueba audiovisual número 15 y número 16 que se encuentran en secretaría. Señorita prosecretaria, autorizado conforme lo solicita. Procedan, por favor. Yo ya tenía problemas con Wilman Terán, pero lo que quería señalar con esto es que cuando yo hablé con Rafael Correa, y él en cambio me dice lo contrario, que lo apoyo, o sea, apoya a Wilman Terán, dice ahí en esa reunión que él prácticamente con su abogada en Guayaquil, Vivian Hernández, porque él tenía un nexo directo con Vivian Hernández, que su abogada de Guayaquil era la que le había hecho toda la gestión a Wilman Terán en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para que Wilman Terán sea designado. O sea, ni siquiera es que Wilman Terán, de acuerdo a esa conversación que tuve con Rafael Correa, es que él fue designado como en mi caso, por mi hoja de vida y porque la luché y porque me un plan, sino porque ya había una trama de que él llegue a ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, y me anuncia que el señor, que yo lo conocía, Allen Rivera, era el que iba a ser designado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como presidente. Y que desde ahí va a haber una agenda que se va a coordinar con Wilman Terán y sus asesores, y que yo lo ponga a Noé Sánchez, el que me hizo la reunión, como uno de mis asesores en el Consejo de la Judicatura, para que él sea el que coordine las gestiones. De verdad, señor juez, había ahí el plan desde ahí de, en agenda con Wilman Terán, sus asesores, Noé Sánchez, y lo más penoso, había ya la agenda con Byron Guillén y Luis Rivera, con lo que ella se había reunido, no sé si el mismo día que se reunió conmigo en Sao Paulo o unos días antes, pero que me había manifestado que ya se había reunido con ellos, para suspender a la fiscal general de la Nación y para destituirla. He tenido conversaciones de celda a celda entre griteríos que me comentan cómo es que formaron sus organizaciones. Ya conozco la clave, ya empiezo con la punta del ovillo de ello, pues el conocimiento tengo que aprovecharlo de mejor manera. Gracias, señor presidente. En el audio, en el primer audio, se escucha al señor Muñoz, en donde expone cuál era la intención de toda esta dinámica, cuál era la intención de la conformación de esta nueva mayoría. Y dice que le apoye, que Rafael Correa le habría dicho a Muñoz que apoya a Wilman Terán, que ya está armado, que ya tenían establecido y que tenían claro cuál era el objetivo político de esta nueva mayoría. Y en el segundo audio, señor presidente, se escucha a Wilman Terán en la Comisión de Fiscalización durante la sustanciación de este juicio político. Y él dice, y hay que entender a qué se refiere, que él tiene amplias conversaciones de celda a celda con los principales líderes de las bandas criminales del país, que él tiene y ya sabe cómo funcionan y que ya va a empezar con esta actuación. Ese es Wilman Terán, el nexo entre el crimen organizado y la justicia cuando fue presidente del Consejo de la Judicatura.
¿A quién quieren salvar? Aquellos asambleístas que buscan la impunidad. A él, a Wilman Terán, al Wilman Terán que se comunicaba con los GDOs, al Wilman Terán que vulneró el sistema de votación del Consejo de la Judicatura, aquel Wilman Terán que destituye a obra y gracia de su propia voluntad a los jueces de la Corte Nacional de Justicia con el objetivo de poner jueces a dedo. A él queremos salvar. Queremos salvar a quien organizó un concurso de jueces solo para poner sus jueces. La verdadera justicia nace del compromiso que tiene esta Asamblea para sancionar a quienes la han destruido. El ejemplo de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura durante el año 2023 solo evidencia que la corrupción no tiene límites, que el camino es laborioso y es difícil, que el entramado de Wilman Terán en la función judicial y en el Consejo de la Judicatura es más grande de lo que parece, que no solamente merece sanción penal, que ya lo determinarán las autoridades, y pronto seguramente, sino que merece sanción política por esta Asamblea Nacional, por la Asamblea Nacional que censuró a Javier Muñoz, que bien censuró a Javier Muñoz. Esa misma Asamblea Nacional, por los mismos argumentos que juzgó a Javier Muñoz, debería juzgar y censurar a Wilman Terán y Maribel Barreno. Allí están los nombres, allí están las caras, allí está su entramado y su poder. Wilman Terán conformó un poder, a decir de él mismo, de dictador del Consejo de la Judicatura. Y aquí mencionar nada más un tema final respecto de la vocal Maribel Barreno, que en la Comisión de Fiscalización ella habría argumentado que las declaraciones de Muñoz son falsas, precisamente porque para decir eso tuvo que obtener beneficios. Pero se olvida de mencionar que Alex Muñoz y Marcela Vaca, principales actores de las pruebas de este juicio político, coinciden perfectamente con las de Muñoz. Apoyar a Wilman Terán como expresidente del Consejo de la Judicatura es apoyar la impunidad. Queridos asambleístas, el Ecuador entero exige la censura del señor Terán. La responsabilidad como asambleístas no es solamente de votar, no es solamente de venir acá a este pleno y registrarse, no es solamente venir acá y debatir, no es solamente venir a este hemiciclo a emitir leyes o reformas legales. La obligación que tiene este pleno, la obligación que tiene esta Asamblea Nacional, se circunscribe fundamentalmente en el trabajo que nosotros hacemos fiscalizando y enviando a la censura y en muchos casos a la destitución a los malos funcionarios de este país. El país no puede esperar más. El Ecuador no puede esperar más. La democracia es nuestra mejor arma contra la impunidad, contra la corrupción. Protejámosla con valentía, estimados amigos. Y yo quiero hablarle directamente
a la bancada de la Revolución Ciudadana. Yo quiero decirles, con el corazón en la mano, querido asambleísta Ronald, con el corazón en la mano, esto va más allá de las argumentaciones. Esto va por el país. Orden, por favor, Porque compañeros. nosotros, y ustedes como asambleístas también, merecen y tienen la obligación de decirle la verdad al país. Wilman Terán formó parte de una estructura criminal y eso ya no es algo escondido para nadie. La reflexión que les pido es no en relación a las cuestiones jurídicas y a los procedimientos y a las dinámicas propias, que cada uno puede tener una visión. La reflexión que les pido es política y en relación a su propia representación como asambleístas. ¿Qué le quieren decir al país? ¿Qué le quieren decir al país? ¿Cuál es esa intención de salvar a Wilman Terán? ¿Por qué quieren salvarle de la censura a Wilman Terán? Yo quisiera simplemente terminar diciendo que la democracia florece donde los ciudadanos se alzan contra la impunidad. Y esta Asamblea Nacional tiene el reto histórico de enviar a la censura a malos funcionarios que pretendieron hacerse de la función judicial para beneficios personales. Digámosle la verdad al país, queridos asambleístas. Muchas gracias por la interpelación.